Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva reseña de la Estación de Niebla. Me presento, soy Oliver, es la primera vez que me veis por aquí en formato vídeo, pero bueno, los que escuchéis el podcast me conoceréis más que de sobra. Y hoy he venido a hablaros pues de un manga que ya lleva un tiempo aquí publicado en castellano por Milky Way, pero cuyo autor yo no conocía hasta que me metí en ese de Climber, del que hicimos un primeras impresiones también recientemente. Y por supuesto estoy hablando de Innocent, un manga del que, bueno, ya hemos dejado alguna pildorita dentro del podcast, que os invito por supuesto a que escuchéis si no lo conocéis. Estamos aquí en YouTube, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, y bueno, yo creo que eso es todo. Si os parece, nos vamos a la mesa y ya os comento qué me ha parecido este Innocent. Pues aquí tenéis el primer tomo de Innocent, de Shinichi Sakamoto, publicado en castellano por Milky Way Ediciones. Son 9 volúmenes tankobon clásicos, muy bien editados, como estamos acostumbrados por Milky Way, ¿vale? Y con un dibujo espectacular, como comentaremos ahora, porque este manga es posterior a ese de Climber que estamos viendo ahora publicado aquí en castellano, ¿vale? Aquí ya el dibujo está mucho más evolucionado y después lo comentaremos tranquilamente. ¿De qué va esta obra? Pues Innocent básicamente se centra en Francia en mediados del siglo XVIII, poco antes de que estalle la Revolución Francesa, cuando las clases bajas, ¿no? El tercer estado está ya un poco hasta el moño de todo lo que están sufriendo, porque viven básicamente en la indigencia muchos de ellos, sin apenas recursos, mientras que la nobleza y el clero pues obviamente viven a cuerpo de rey, en sus palacios y demás. Aquí en mitad de todo eso vamos a conocer a la familia Sanson, una familia que básicamente es la encargada de dar a París lo que viene a ser el Monsieur de París, es decir, el ajusticiador oficial, ¿vale? El verdugo del reino. Y es una familia que está bastante en las sombras, porque por esta profesión que les ha tocado, pues no está muy bien vista, los consideran como mensajeros de la muerte, ni siquiera, ya te digo, ni las clases bajas ni las altas los tienen bien vistos y huyen de ellos literalmente, hasta el punto de que se tienen que ocultar a la hora de estudiar, por ejemplo, para que no los reconozcan, no reconozcan su apellido. Y en mitad de todo esto pues tenemos a Charles Henry Sanson, que es el cuarto hijo de una familia, la familia de esta Sanson, y es el encargado de tomar el manto de su padre, que es el actual verdugo de París. Este chaval, pues como veis, ya un poco por las imágenes, ¿vale? Es un poquito, podemos decir débil, ¿no? No es el clásico ajusticiador robusto y demás, todo lo contrario. Es muy delgado, casi parece un poco, me recuerda a Elric de Melniboné, ¿no? Pero tiene ese papel que además no está interesado en el tema de convertirse en básicamente un asesino, ¿no? Aunque es un verdugo. Entonces él, desde el primer momento, como que intenta evitar ese asesino que le ha tocado y que por supuesto el padre no le permitirá que evada, va a tener que hacerlo sí o sí. En los primeros tomos vamos a ver cómo el padre de una forma u otra le va a obligar a que se convierta en el verdugo, en el Monsieur de París. Él y su abuela, que es otro personaje muy importante dentro de esta historia, sobre todo al principio, que es un poco la que dirige la sombra a esta familia. Así que en los primeros tomos, ya os digo, vamos a ver cómo Charles se convierte de un adolescente un poco taciturno, básicamente, bueno, un ajusticiador también muy taciturno, pero frío como el filo de la espada que va a blandir en más de una ocasión para cortar cabezas, ¿vale? Brutal como esa evolución, ese desarrollo psicológico del personaje, que para mí sinceramente es de las cosas más chulas que tiene este manga. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el manga da ciertos volantazos, podemos decir. Te hace un retrato ya no solamente de los personajes, sino de la propia Francia en aquella época. Y para ello pues utiliza esos saltos de personaje a otro. Durante buena parte de los tomos, pasada la mitad podríamos decir, la historia pasa de tener a este personaje como protagonista a tener a su hermana, Marie Sanson también, que es un personaje muy interesante, pero que en mi opinión no llega al nivel de lo que es su hermano. Aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿vale? Es un personaje que lo que hará es tiene ese rol de mujer que se niega a cumplir o a acatar lo que le ha tocado por ser mujer, imagina aquella época, ¿vale? Ella en cambio sí que parece como amar la sangre, ¿no? Desde el primer momento, desde que la vemos de niña, sí que parece aceptar el sino de la familia Sanson, de convertirse ella misma en una verdugo. Y más adelante, cuando crezca, pues vamos, ya vemos el corte de pelo, por ejemplo, que me lleva aquí la historia. No creo que realmente lo llevara así, pero es un reflejo, ¿no? De esa rebeldía, ¿no? Antisistema que tiene ella. Y va a dar más de un quebradero de cabeza a toda la familia Sanson. Es un personaje que está chulo, pero en mi opinión, con otros matices, me parece mucho más interesante. Y cuando la historia pasa de uno a otro, a mí me dio un pequeño bajoncillo, sin que en ningún momento fuera una historia mala. Todo lo contrario, simplemente que los primeros 5 tomos, podría decir, más o menos, me parecen
exageradamente bueno, con un ritmazo brutal, narrativo, unos giros, más que giros, una evolución en los personajes que están súper bien contados, y luego caemos en este personaje que, si bien también es interesante, pero sí es quizás más típico, ¿no? Un poco más cliché de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Pero como digo, lo importante, el desarrollo psicológico, y otro punto muy a tener en cuenta es esos ajusticiamientos que vemos. Algo fundamental en este manga, porque se nos cuenta de una forma tan detallada, tan descarnada, tan cruda, como bonita, vamos a decirlo así. Y parece extraño que hablemos de algo bonito cuando hablamos de ajusticiamiento, de cortar cabezas, ¿no? De algo tan sanguinario, pero es que es cierto que aquí en este manga está tratado esa parte con una sutileza muchas veces brutal, utilizando metáforas visuales para representar, pues, por ejemplo, el cortar una cabeza. O si algo revienta, pues en vez de mostrarte la imagen tal cual, pues te muestran un fruto abriéndose. Ese tipo de detalle hace que la historia tenga otro cariz, ¿vale? Que no sea una cosa súper gore, aunque obviamente la sangre va a estar presente. A fin de cuentas estamos hablando de eso, de que son asesinos, como digo, entre comillas, y vemos también sufrir mucho a Charlas, sobre todo las primeras veces que se sube ahí, ¿no? A justiciar. Pero todo está tocado de una forma tan bonita a nivel visual y tan inteligente, que la parte de los ajusticiamientos es muy, muy destacable, y de hecho se toma capítulos y capítulos para contártelo. Es decir, no es algo que se vaya a solventar en 3 páginas, no, todo lo contrario. Ya vemos con esas pedazos de viñetas de más que con las que cuenta. Para mí eso es uno de los puntos fuertes, junto a la psicología y la evolución que tienen los personajes y el retrato que hace de la misma Francia. Todo es brutal. Hay que tener en cuenta, eso sí, con que sea un cómic, un manga histórico, no es 100% fiel a la realidad, ni en la vida de los Sansón, ni en lo que acontecimientos vienen a ser. A ver, en general sí, pero hay relaciones entre personajes y demás que obviamente no sucedieron realmente. Entonces el propio autor comenta que no se puede tener esto como algo que seguir a pie juntillas, ¿vale? No vayáis a leer este manga y después escribáis en el examen de turno algo como, yo qué sé. No, aquí no quiero hacer spoiler, pero no todo es fiable, así que no lo toméis como libros de texto, pues me refiero. Y retomando un poco ya el tema del dibujo, pues como he mencionado, es exageradamente bueno, tiene unos detalles increíbles, y es algo que Shinichi Sakamoto tenía claro desde el primer momento, y por ello se rodeó de ayudantes, muchos de ellos, 5 o 6, según he estado leyendo, que se encargan incluso de viajar a París para hacer fotografías, documentarse acerca de la arquitectura de allí, de los edificios que se muestran. Todo ello están, vamos, minuciosamente dibujados, y ya no solamente los edificios, sino los ropajes, los vestidos que vemos. Es brutal como todo está milimétricamente dibujado, todos los bordados, todos los detallitos, ¿no? de cada ropa que vemos. Es increíble. Pocos mangas veréis con un nivel de detalle tan grande, y es que Sakamoto comentaba que él quería que este manga fuera recordado y atesorado, ¿no? por los que lo leyeran, y que no se limitaran a leerlo y tirarlo como es tan habitual en Japón, ¿vale? Que quería eso, que se conservara como una gran obra literaria, y sinceramente yo creo que lo consigue, porque pocas veces he visto yo un nivel de dibujo en un manga como este, que después puede gustar o gustar menos, eso es cierto, porque, hombre, si estáis acostumbrados a leer shonen, a las obras más famosas quizás del manga, y alguien os trae esto, pues a lo mejor os choca. Esto quizás tenga muchas veces más detalle o más parecido con el cómic más europeo, ¿no? Pero lo que es innegable es que la calidad está ahí, y es impresionante verlo. Detalle curioso, que muchos conoceréis ya, pero bueno, es que no existen las onomatopeyas en este manga. El autor, para no oscurecer el nivel de dibujo y demás, lo que hace es prescindir por completo de ellas, y no nos encontramos ninguna. Simplemente tendremos que imaginarnos nosotros los sonidos, algo que en Europa estamos acostumbrados, los que leemos cómic europeo, por ejemplo, porque no es tan claro el abuso de la onomatopeya en los cómics. Pero en Japón todo lo contrario, en Japón te ponen 20 onomatopeyas por viñeta, entonces es llamativo verlo, que aquí eso se haya renunciado a este tema. Por ejemplo, esta imagen del Palacio de Versalles, obviamente todo partiendo de fotografías y demás, es brutal. Lo que os decía, lo de la onomatopeya es un sello de identidad de este manga, y yo sinceramente le doy mi pulgar arriba en ese sentido, porque mola mucho que podamos ver el dibujo en todo su esplendor sin llenarnos esto de bam, de boom, de plof. Si tú quieres escuchar algo, te lo tienes que inventar por ti mismo, y de hecho el propio autor utiliza, como he comentado antes, esas metáforas visuales, ¿no? Para que muchas veces podáis imaginar el sonido que hace algo, poniendo algo que no tiene nada que ver con la historia en ese momento, pero que te hace imaginarte, ¿no? el sonido que se está produciendo. Y creo que no me dejo nada, simplemente ya de nivel de conclusión, pues decir que es un manga muy recomendado por mi parte. Yo poca obra tan diferente vaya a encontrar en el mundo del manga así reciente, la verdad.
Yo entiendo que, por ejemplo, yo soy el primero al que no me llamaba mucho la atención el tema de la Revolución Francesa, de esta Francia del siglo XVIII, por el tema de que la tenemos muy cercana. No me resulta tan exótico como quizás pueda hacer una historia de samurái o ese Kingdom, por ejemplo, que también estoy haciéndome, ¿no? Pero cuando te metes te das cuenta de que, joder, está tan bien contado y todo, y usando unos recursos tan interesantes que vale la pena meterse, aunque nos pille más de cerca y aunque muchos hayamos estudiado estas historias, ¿no?, en el instituto y demás. Es muy interesante ver la óptica de Shinichi Sakamoto, y sobre todo no estamos hablando, al menos no siempre, de temas cortesanos, sino que también nos cuenta una historia bastante oscura de una familia muy particular. Lo malo, como he comentado, que hay un momento en la historia en la que se prescinde más de esta familia y se mete ya en temas de la corte. Tratan con un personaje fundamental en la historia de Francia. No voy a mencionar quién es para evitar spoilers, ¿vale? Pero aquí lo tenemos, por ejemplo. Ese momento para mí baja un poquito porque me pega un cambio de tercio tan grande, aunque sigamos haciendo ese retrato de la Francia de la época y demás, que me pareció algo más visto, podemos decir, mientras que el otro era el tema de esta familia Sansón, me resultara más atractivo y era diferente. Esto me resultó algo más típico y bueno, ahí me pegó un pequeño bajoncillo, pero nada, aún así con todo, la obra me ha parecido súper redonda, súper recomendable. Pues eso es todo lo que quería comentaros sobre este Innocent. La verdad que es un manga que vale mucho la pena, aunque solamente sea darle una lectura, vale la pena porque es que es diferente a casi todo lo que habréis leído. Ahora me voy a meter en Innocent Rush, empezar a leerla, así que dejadme vuestra opinión, qué os ha parecido este Innocent primera parte. Y si habéis leído la segunda, pues sin spoiler por favor, pero podéis comentarme si creéis que sigue la misma estela o si toma otros caminos, como sea. Yo estaré encantado de leeros en los comentarios. Y nada, lo dicho, nos veremos seguramente en próximos programas, próximos podcasts. Iremos leyéndonos, escuchándonos y viéndonos, por supuesto. Así que hasta entonces nos vemos y recordad suscribiros. ¡Chao!